Ok, estábamos con el tema de los supernodos. Habíamos visto el método de voltajes de nodos y hasta aquí vimos ejemplos en los que conocemos del circuito los valores resistivos, ¿cierto? Pero podría suceder que en lugar de los valores de las resistencias, tengamos más bien conocimiento de las conductancias. Bien, consideremos este circuito. El primer paso que damos es detectar los nodos que conforman este circuito. Aquí puedo ver un nodo, 2, 3, 4 y 5 nodos, ¿cierto? De ellos voy a elegir uno como nodo de referencia. Decíamos que la elección del nodo de referencia debemos hacerla considerando las fuentes de voltaje, si es posible que en algún nodo se conecten dos o más fuentes, es ideal que ese sea el nodo de referencia. En este caso no sucede eso y me quedaría elegir ya sea este nodo o este otro porque tiene conectada una fuente de voltaje, ¿no? Obviamente también podría ser este o este otro nodo. La ventaja que obtenemos de elegir nodos donde están conectadas por lo menos una fuente de voltaje es que esto nos
facilita, puesto que ya tenemos resuelto el otro nodo, ¿no? El otro extremo de la fuente de voltaje estaría resuelto, puesto que conocemos el voltaje de ese nodo. Bien, entonces elegiremos cualquiera de ellos. Tengo 4 nodos para elegir. Nos quedaremos con este como nodo de referencia. Ahora, desde luego que no siempre podemos elegir el nodo de referencia. Podría ocurrir que el circuito ya tenga una referencia de 0, ¿no? Es lo que sucede con un circuito real. Un circuito real está conectado de alguna manera a un elemento que en algunos casos se conoce como el chasis del equipo, el cual físicamente está conectado a una referencia de 0 provista por la compañía eléctrica, por ejemplo. El mismo caso es de circuitos que forman parte de un sistema y en el sistema hay ya una referencia de 0. Entonces ahí está determinado el 0 del circuito y por lo tanto el nodo de referencia. Vamos a suponer que en este caso no es así y podemos elegir el nodo de referencia. Me voy a quedar con este. Entonces a ese le voy a asignar 0 voltios. Los demás quedan como nodos incógnitos, excepto obviamente este nodo del que ya sabemos que respecto al 0 tiene 8 voltios. Bien, entonces me queda este nodo al que le voy a asignar el voltaje V1. Este otro que sea V2. Aquí tengo V3. ¿Cierto? Pero vean que entre V1 y V3 tengo una fuente de voltaje, lo cual significa que no voy a poder escribir ecuaciones de suma de corriente en ninguno de esos dos nodos, por la presencia de la fuente de voltaje, que ya sabemos es independiente y no tiene ninguna relación con la corriente. Entonces, el nodo al que le asigné el voltaje V1 o el nodo al que le asigné el voltaje V3, tengo que usarlo como nodo referido al otro a través de la fuente. ¿Ya? Entonces voy a quitar este último nodo y lo voy a referir al voltaje V1. Entonces, como la polaridad de la fuente es de signo menos hacia el nodo que quiero referir, debo tomar V1 menos los 10 voltios de la fuente. Y estos dos nodos conforman un supernodo. Entonces, trabajaríamos con el voltaje V2 como incógnita, el voltaje V1 que conforma el supernodo. Son dos incógnitas. Y en base a estas escribimos las ecuaciones de suma de corrientes, tanto en el nodo 2 como en el supernodo. ¿No? A diferencia de los anteriores circuitos, en este
No conocemos los valores resistivos, más bien están los valores de conductancia. Entonces, la ley de Ohm debemos aplicarla de esa manera, ¿no? La corriente, que es lo que vamos a describir de cada una de las ramas, debemos escribirla como el producto conductancia por voltaje, ¿cierto? Es así como debemos aplicar la ley de Ohm. Bien, empecemos con el nodo 2. En el nodo 2 tengo 3 ramas. 2 son conductancias, la otra es una fuente de corriente, ¿no? 2 conductancias, una fuente de corriente. La corriente de la fuente ya tiene sentido e intensidad determinados, ¿sí? 2 amperes entrando al nodo. Las otras 2 que son conductancias, vamos a asumir, como ya lo hemos hecho en anteriores ejemplos, la corriente saliendo del nodo. Entonces, en la suma, vamos a poner positivas aquellas corrientes que salen y negativas las que entran. Positiva, entonces, la corriente por la conductancia de 6 mho, o 6 Siemens podría haber sido, ¿sí? ¿Cómo describo esa corriente? Como la diferencia de potencial V2 menos 0 multiplicada por la conductancia 6. En la conductancia de 4 mho, positiva también, 4 V2 menos 8. Y la corriente de la fuente, negativa porque entra al nodo, intensidad 2. Sumé las 3 corrientes, esto debe ser 0. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Pasamos al supernodo. En el supernodo tengo una rama que es fuente de corriente. Ya conocemos la intensidad y el sentido de esa corriente, sale del nodo. Luego está la conductancia de 3 mho. Ahí decimos que la corriente sale. Lo mismo en la conductancia de 5, ¿cierto? Entonces tengo esos 3 elementos para la suma, corrientes todas positivas. En la conductancia de 5, escribiría 5 por V1 menos 10 menos el voltaje donde llega la corriente, que es el de referencia 0. Más tres, ¿cierto? La conductancia multiplicada por V1 menos 8.
Y también positiva la corriente de la fuente 2. Un segundito, estoy con la batería baja en la tablet. Que se corte en media clase. Bien, entonces tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Noten que en este caso las ecuaciones son independientes una de la otra, ¿no? La ecuación del nodo 2 está o cuenta con una sola incógnita, que es B2. La ecuación del supernodo, una sola incógnita, que es B1. Entonces, la solución es sumamente sencilla, ¿sí? De la ecuación del nodo 2, obtengo B2. Sería 6 más 4, 10. Y además tengo menos 4 por 8, 32, 34, ¿sí? Entonces B2 es 3.4 voltios. Y de la ecuación del supernodo obtengo B1. 5 más 3, 8. Menos 50. Menos 24 son 74 más 2, 72. 9, ¿cierto? 9 voltios. Ingeniero, disculpe, ¿por qué 34 sobre 10? 34, ¿por qué? Porque tengo términos independientes, ¿no? 4 por 8, 32, ¿sí? Menos 32. Menos 32 menos 2 hace menos 34. Ese va a ir al otro lado como más 34. Y 10, que es el coeficiente de B2. 6 más 4. Gracias, ingeniero, está bien. ¿Está bien? Lo mismo en el otro, ¿no? Menos 50 menos 24 más 2 hace menos 72. Cambia de signo al cambiar de miembro y obtenemos 9 voltios. Entonces, ahora sí tengo la solución completa. ¿Se comunicó con ustedes el ayudante? No hasta el momento. Nada todavía. Le voy a hablar a nombre este.
Bien, calculamos entonces primero los voltajes en cada una de las conductancias. Eso simplemente tomando las diferencias entre los nodos a los que están conectadas cada una de ellas. La conductancia de 3 tiene en la parte superior B1, que es 9, y en la parte inferior 8. ¿Sí? La diferencia, 9 menos 8, 1. Como es mayor el 9 sobre el 8, tengo positivo hacia el mayor, negativo al menor. 1 voltio. En la conductancia de 4, tengo arriba 8, abajo B2, 3.4. La diferencia, positiva para el mayor, negativa para el menor. 8 menos 3.4 son 4.6 voltios. Del mismo modo, en la conductancia de 6, tengo 0 en el nodo superior y V2 en el inferior. 3.4. Como es mayor este, positivo y negativo al 0. En la de 5, tengo arriba B1 menos 10, o sea, 9 menos 10 menos 1 voltio. Y en el nodo de abajo tengo 0. 0 es mayor que menos 1, por lo tanto, más, menos 1 voltio. ¿Estamos bien? Con esto ya puedo determinar las corrientes. Siempre van de positivo a negativo. Entonces, en la conductancia de 3 va de arriba para abajo. Su intensidad la obtengo multiplicando conductancia por voltaje. 3 por 1, 3 amperes. En la de 4, de arriba para abajo, 4 por 4.6. Eso es 18.4, ¿sí? En la conductancia de 5 ohms, tengo de abajo para arriba, 5 por 1, 5 amperes. Y en la de 6, tengo de abajo hacia arriba, 6 por 3, 4, son 18 más 2, 20, ¿no? 20.4 amperes. Me faltarían dos cosas, ¿sí? El voltaje en la fuente de corriente y la corriente en la fuente de 8 voltios. El voltaje en la fuente de corriente lo puedo obtener sumando los voltajes, ya sea en esta trayectoria o en cualquier otra, ¿no? Cualquier otra que me lleve desde el extremo superior de la fuente hasta el inferior. O sea, sin duda más corto, más fácil este, ¿no? Pasando por las conductancias de 3 y 4 ohms. Entonces sumo más 1 y más 4.6. Eso hace 5.6 voltios.
para determinar la corriente en las fuentes de voltaje, debo usar ya sea la ley de Kirchhoff o simplemente observar como en el caso de la fuente de 10, ¿no? En ese caso, la corriente es 5 amperes porque no tiene otro camino. Toda la corriente que pasa por la conductancia de 5 mho lo hace por la fuente de 10. No, ese es el caso de la fuente de 8 voltios. ¿Sí? Para esta voy a aplicar la ley de Kirchhoff. Puedo hacerlo en el nodo de la izquierda o en el de la derecha. ¿Sí? En cualquiera de esos dos nodos, lo que hago es aplicar la ley de Kirchhoff considerando las corrientes. En este caso, si uso el nodo de la izquierda, estoy hablando de este nodo, lo llamaremos nodo X. Entonces, en el nodo X tengo 3 ramas, ¿sí? Una que proporciona corriente al nodo, 3 amperes. La otra toma corriente de ese nodo con intensidad 18.4, ¿cierto? Entonces, para que la suma sea 0, la corriente de la tercera rama, que es donde está la fuente, debe ingresar carga o corriente al nodo, ¿cierto? Tengo que entran 3, salen 18 para completar esos 18. Tiene que entrar corriente igual a la diferencia de estos dos. 18 menos 3, 15.4 amperes. ¿Sí? Esa es la corriente que pasa por la fuente de 8 voltios. ¿No? Lo mismo podía haber hecho en el otro nodo, en el nodo de la derecha. Ahí entran 20.4, salen 5. La diferencia es 15.4, ¿no? Bien, entonces ahora sí tengo completa la solución. Un otro aspecto que en algunos casos es importante encontrar en un circuito son las potencias. La potencia la obtenemos ya sea multiplicando voltaje por intensidad, en el caso de las fuentes, ¿sí? O ya sea multiplicando el cuadrado de la corriente por la resistencia o dividiendo el cuadrado del voltaje entre las resistencias, ¿cierto? Potencia se puede escribir de todas esas maneras. Potencia es voltaje por intensidad, en el caso de una fuente, ¿cierto? En el caso de las resistencias, puedo escribir como R por I al cuadrado, también como B cuadrado sobre R. Y si en lugar de resistencia uso la conductancia, sería I cuadrado sobre G, o también G por B cuadrado. ¿Bien? Entonces
El primero es solamente para fuentes. En una fuente no conozco la resistencia ni la conductancia, ¿no? Y en el caso de las resistencias o conductancias sirve cualquiera. Bien. Ahora, el tema de cómo se interpreta la potencia tiene que ver con el signo de esta. Porque en un elemento puede darse que él esté entregando potencia o que la esté absorbiendo, ¿no? Quienes pueden entregar potencia son solamente las fuentes. Una fuente puede entregar potencia al circuito, pero también podría absorberla, ¿no? En el caso de una batería que esté en un circuito de carga, ¿cierto? Lo que pasa con el cargador de su teléfono celular. Toma energía toma corrientes de la CRE y con esta energía carga la batería del celular. Entonces la batería del celular no está entregando energía, más bien está absorbiendo energía proveniente de esa fuente. Bien, entonces una fuente de corriente o de voltaje, dependiendo del resto del circuito, puede estar entregando energía o absorbiendo, o sea, proporcionando potencia al sistema o adquiriendo potencia de él. ¿Cómo determinamos si entrega o toma potencia? Con las fuentes de voltaje, el sentido que tiene la corriente es el que nos va a determinar. Ingeniero, se escucha entrecortado, lastimosamente. Si en esta fuente tiene este sentido, ¿cierto? Vean que el voltaje de la fuente tiene esta polaridad. Entonces, lo que hago es el producto de la corriente en el sentido de ella y veo qué polo encuentra primero en la fuente. Entonces, para que esta corriente atraviese la fuente, debe ir de abajo para arriba, ¿sí? Por el sentido que tiene. El primer polo que encuentra es el negativo. Entonces, la potencia la debo escribir como I por menos B, ¿no? Entonces, es negativa. Y al ser negativa, significa que es potencia entregada. Esta fuente está entregando energía al sistema. Está proporcionando potencia. En el caso de una fuente de corriente, haré exactamente lo mismo. ¿No? La fuente está entregando una intensidad I. Si la polaridad del voltaje sería esta, ¿no? Esa polaridad va a depender exclusivamente del resto del circuito, no depende de la fuente, porque no hay ninguna relación corriente-voltaje en ella. Bien, entonces en este caso el producto de el que voy a obtener la potencia lo haría siguiendo el sentido de la corriente, en este caso de arriba para abajo, y lo primero que encuentro es el polo positivo, entonces será I por
más B, ¿cierto? Entonces tengo más I por B. Si la potencia es negativa, significa que la fuente está entregando energía. Si es positiva, significa que la está absorbiendo. ¿Ya? En el caso de las resistencias, siempre absorben energía. No tienen la posibilidad de entregar, por eso se llaman elementos pasivos, ¿no? El acuerdo que tenemos respecto al sentido de la corriente se mantiene. Entonces, la polaridad va en función del sentido de la corriente, siempre de más a menos. Por eso es que la potencia es positiva. ¿No? Entonces, las fuentes pueden entregar potencia o absorberla. Las resistencias solo pueden absorber potencia. Para ver cuál es el efecto de la fuente, cuál es la función que está cumpliendo, vemos el signo. Si el signo es negativo, significa que entrega potencia. A ver si me deja escribir esto. Al borde, ¿no? Entrega potencia. Esta, si el producto sale positivo, quiere decir que absorbe, que la consume. ¿No? Obviamente en una resistencia siempre va a consumir potencia. El efecto que produce ese consumo de potencia se va a reflejar en un cambio de energía. La energía eléctrica que está recibiendo la va a convertir en otra forma de energía. Puede ser luz, puede ser movimiento, puede ser calor o combinaciones de estos, ¿no? Bien. Ahora, decíamos que un circuito se puede considerar un sistema cerrado. Y en un sistema cerrado, sabemos de nuestro estudio de física, la energía se conserva, ¿no? Si el sistema está cerrado, ni se gana ni se pierde energía. O sea que el total de la energía debe conservarse. Si es así, en nuestros circuitos, como hay elementos que van a entregar energía y otros que la van a absorber, el total de la potencia debe ser cero para que se conserve la energía, ¿no? Eso podríamos verlo en nuestro circuito, el último que hemos resuelto. ¿Cierto? Lo que voy a hacer es anotar los 7 elementos del circuito, son 4 conductancias, 3 fuentes, ¿sí? Y de cada una de ellas vamos a calcular la potencia. Voy a hacerlo aquí en un cuadro. Entonces aquí voy a poner el elemento. Y aquí haré el cálculo de la potencia. Tengo 4 conductancias, ¿sí? 3 mho, 4, 5 y 6 mho. Y tengo
3 fuentes. Una de 8 voltios, una de 10 y una de 2 amperes. Bien, entonces de cada una vamos a hacer el cálculo de la potencia. Para la conductancia de 3, tengo que multiplicar ya sea la intensidad por el voltaje, ¿cierto? La intensidad en esa conductancia es 3 amperes, el voltaje ya lo hemos determinado, es 1 voltio. Entonces sería 3 por 1, 3 watts, ¿cierto? La otra alternativa es usar cualquiera de las otras formas que hemos visto con conductancia, ¿no? I cuadrado sobre G, por ejemplo. Sería 3 al cuadrado, 9 dividido 3, también nos da 3 watts. Cualquiera nos sirve. Entonces, en nuestro caso, lo voy a hacer multiplicando intensidad por voltaje. 3 por 1, 3, ya sé que es positiva porque va de arriba para abajo y toca primero el polo positivo. Entonces, esa potencia la escribo como 3 por 1, 3 watts. Positivo, ¿cierto? En la conductancia de 4, tengo que la intensidad es 18.4 y el voltaje es 4.6, ¿sí? Entonces puedo hacerlo multiplicando la intensidad por el voltaje. 18.4 por 4.6. Eso me da 84.64. Ok. En la de 5, ¿qué tengo? En la de 5 tengo 1 voltio y 5 amperes. 5 por 1, 5. Este 3 lo voy a desplazar un poquito más allá. En la de 6. En la de 6 tengo 3.4 voltios, 20.4 amperes. 3.4 por 24. 69.36. Bien. La fuente de 8 voltios. ¿Qué es lo que pasa en esa fuente? La corriente va de menos a más. 15 amperes, 15.4, ¿cierto? De menos a más. Entonces voy a considerar el signo. 15.4 por 8. 123 puntos.
123.2 watts. En la fuente de 10, ¿qué ocurre? En la de 10 tengo también de menos a más 5 amperes. Cinco por menos 10. Menos 50 watts. Y por último, en la fuente de 2 amperes, la corriente va de arriba para abajo, o sea que hace primero contacto con el polo positivo, ¿sí? 2 por 5.6. Eso es positivo 11.2, ¿sí? Bien, entonces tengo 4 elementos que son conductancias. Ellos ya sé que absorben energía y también hay una fuente, en este caso la de corriente, que absorbe energía. Y las dos fuentes de voltaje entregan energía, o sea que su potencia es producida para el circuito. Ahora, la suma de toda la potencia entregada, decía que tiene que ser igual a la que se absorbe. ¿No? La de signo negativo sería 123 más 50 son 173.2 watts. Y la potencia que se absorbe que es la de signo positivo, ¿cuánto suma? 3 más 18.64 más 5 más 69.36 más 11.2, ¿sí? ¿Algo está mal? 18, 5, 69 y 11. Me da 107. ¿Se perdió algo de la energía por ahí? ¿Algo hice mal? Ah, esto está mal, ¿no? 18.4 por 4.6. Ahí hay un error. $84.64 es la de la conductancia de 4. Bien. Entonces en la suma, este 18 lo tengo que cambiar.
por 84,64. Ahora sí, ¿no? Más 173.2. Perfecto. Bien, entonces efectivamente toda la energía que entregan, en este caso las dos fuentes de voltaje, la absorben las resistencias y la fuente de corriente. ¿No? Entonces este balance de potencia nos debe dar siempre 0. Toda la energía que se entrega debe ser absorbida. ¿Tienen alguna duda? ¿Nada? Ok. Entonces, continuaremos el día lunes. El lunes habrá un pequeño control. No va a ser control de lectura, sino más bien control de avance del práctico, ¿no? Les voy a pasar un práctico en el que voy a señalar algunos de los ejercicios que van a ser considerados en ese control. Entonces, son los primeros que deben resolver, ¿no? Hasta el lunes deberán tener por lo menos resueltos esos ejercicios marcados para el control. Está bien, ingeniero. Gracias. ¿Ya? Listo. Nos estaremos viendo el lunes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.